Quiero que por favor pueda ir conmigo a la escritura, dando la bienvenida a las personas que nos visitan. Es de gozo de verdad poderles ver nuevamente en la casa del Señor. Quiero que me puedan acompañar entonces a la epístola del apóstol Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Versículo 1 hasta el versículo 6. Esos serán los versículos que estaremos considerando en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 6. Leo para ustedes la palabra de Dios que dice de la siguiente forma. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este es el título que he asignado al sermón de esta mañana. En el día de ayer, mi hija Diana estuvo presentando las pruebas IFES. Creo que ha sacado un promedio de 500 sobre 500. Le ha tocado en un colegio distante de nuestro hasta ese lugar. Pero antes de que llegara el día de sus pruebas, nos hemos sentado con nuestra hija Diana el día viernes y hemos podido darle a Diana, sabiendo que va a salir de nuestro lugar donde podemos tener supervisión de ella y donde va a tener que ocupar una distancia y tener todo un día fuera de la protección de sus padres y la vigilancia estricta de su papá. Le he podido dar algunas recomendaciones. Y entre esas recomendaciones, yo creo que usted ya la está pensando, está la que antes de salir o luego de salir, de presentar las pruebas, por favor, nos llamas. Cuando estés haciendo las pruebas y salgas, no le prestes atención absolutamente a nadie. Y si alguien se ofrece encarecidamente a traerte o a brindarte un chance, no lo tomes. Tú vas a tener tu propio dinero y de esa forma vas a poder venirte y trasladarte a tu casa. Así que no vas a depender de nadie y no quiero que le prestes atención a nadie. Creo que todos los padres, cuando vemos que nuestros hijos están en supervisión de ellos, se nos activa un modo de protección, ¿verdad? Se nos activa inmediatamente, esa protección está activado, es como en el celular. Lo mismo le ocurre a usted quizás cuando sale de casa y deja a sus hijos solos. Cuando usted sale de casa y sabe que va a tardar y no hay nadie que puede estar al cuidado de sus hijos, una persona mayor, ¿qué es lo que usted hace con su hijo? Usted le traslada unas recomendaciones. ¿Y cuáles son esas recomendaciones para que usted comience a tener una idea de lo que vamos a estar de pronto citando? Usted le dice, mira, no quiero que le abra la puerta ¿a quién? A nadie. Mientras yo esté aquí en la casa, tú no vas a meter aquí a nadie. No quiero que algún desconocido venga a casa. Y bajo esas recomendaciones no falta la pregunta de ese niño que te queda mirando diciéndote, ¿y por qué?
Entonces tú tienes que decirle, porque no quiero que nadie entre y nos robe. Cuando tú le dices que te van a robar, entonces él parece comprender un poco más a fondo la recomendación. Pero ciertamente nosotros sí tenemos en cuenta estas recomendaciones estrictas ante el peligro de poder ser robado, pero más pensamos en el peligro que puede ocurrirles a ellos en su integridad física, emocional. Y entonces queremos protegerlos. Por supuesto, tampoco queremos ser robados. Eso nos ha costado dinero, lo que hemos podido alcanzar en nuestros bienes, nuestros recursos. Eso nos ha costado. Pero mis hermanos, no son más peligrosos las personas que roban nuestros bienes materiales que aquellas personas que son capaces de robarnos nuestra sincera devoción hacia Jesucristo. Y creo que de esto puntualmente es lo que el apóstol Juan se encuentra a punto de hablarnos en esta mañana. Juan está sin duda alguna trayendo algunas advertencias a sus hijos, a su iglesia, a ese pueblo del Señor que él ha estado instruyendo. Ese pueblo del Señor que Él ha dedicado los últimos días de su vida. Dentro de esas advertencias está que ellos puedan pensar en aquel evangelio que una vez fue predicado y que les fue anunciado, que fue entregado y que ahora estaba siendo distorsionado por muchos falsos maestros que decían tener comunión cuando en realidad no la tenían. Juan está tratando de mostrarle a estas personas o a estos hombres un cuidado, una protección. Él está hablando de una advertencia, es un llamado a ser cuidadosos, a usar el discernimiento sobre aquello que podían escuchar y que posteriormente podían creer. Ahora es interesante saber que esta porción se encuentra ubicada como especie de un sándwich o de una tocineta en un sándwich o de simplemente una mortadela en un sándwich con otros temas. El tema anterior que Juan trató y el tema posterior que Juan va a tratar es el tema del amor. Y se hace interesante ver cómo Juan pasa de hablarnos del amor en el capítulo 3, donde ha mostrado la clase de amor que deben mostrar los verdaderos creyentes como un distintivo de haber nacido de Dios. Y usted puede ubicarse en el versículo 7 y darse cuenta que no estoy mintiendo sobre lo que vengo a decir. Miren lo que dice el verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Usted puede ubicarse en el capítulo 3 y puede darse cuenta en verdad de que yo le estoy hablando, de que Juan ya nos habló del amor y que nosotros salimos el domingo anterior precisamente de ese sermón. Y la pregunta que surge al ver esto es cuál es la relación que tiene el tema del amor con el tema del discernimiento espiritual. O con el tema que Juan está a punto de tratar, hablándonos de los falsos maestros, hablándonos de las falsas enseñanzas. ¿Cuál es la relación alguna que nosotros podemos encontrar entre el tema del amor y este tema que Juan está tratando? Bueno, yo creo, mis hermanos, que este tema no está aquí por casualidad. No es una equivocación de Juan. No es un error del que transcribía, no. Creo que Juan ha sido intencionado al poner este tema en medio del tema del amor, porque él sabe que el amor tiene que venir acompañado por la verdad. El amor viene acompañado de la verdad. Y es que lo que tú terminas creyendo termina condicionando la forma en la que vives. Lo que tú crees termina condicionando tu manera de actuar. Y por lo tanto Juan está dándose en la tarea ahora de que ellos comprendan cuál es la manera que ellos deben ahora creer, deben actuar pensando en la teología que tienen que abrazar. Y en razón de lo dicho,
Juan va a entregar nuevas herramientas a la iglesia con tal de evitar que ésta caiga en el error, con tal de evitar de que pierda la verdad y el fundamento esencial de la iglesia. Así que el apóstol Juan nos va a enseñar tres cosas en este texto que previenen el desastre doctrinal y moral en la iglesia. Y esto lo vamos a ver a través de una exhortación o un mandato. Lo aplicaremos a través de una forma o estrategia. Y lo realizaremos de manera constante y permanente por un estímulo importante que nosotros debemos considerar en todo tiempo. Entonces lo que vamos a ver es un mandato o una exhortación. Lo segundo que vamos a observar es una estrategia. Y lo tercero es un motivo o estímulo. Veamos entonces el primero de nuestros encabezados, la exhortación. Y para eso quiero que se pueda ubicar en el versículo 24 del capítulo 3, en la parte B, y pueda leer conmigo hasta el versículo 1 del capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Parte de nuestro amor por los hermanos es no creer las mentiras de los falsos maestros. Pero antes de creer o no creer, nosotros debemos identificar quiénes son ellos. Y para identificar quiénes son los falsos maestros, nosotros debemos probar los espíritus de todos, de todo el mundo. Y este es el mandamiento que Juan está dando aquí. Ese es el mandamiento que encontramos aquí. Y a propósito, es un mandamiento doble. Aquí hay un mandamiento que tiene una perspectiva negativa cuando dice no creáis. Eso es negativo. Pero también hay un mandamiento positivo en medio de lo que Juan está trasladando a estos hermanos, cuando le dice probad. Hay algo que tú no tienes que hacer, pero también hay algo que tú sí tienes que hacer. Y cuando nosotros encontramos esto en la Escritura, nosotros tenemos que observar el énfasis de lo dicho, no en lo negativo, sino en lo positivo, es decir, en la acción que yo debo realizar. La acción que el creyente debe realizar y que los creyentes en la iglesia de Juan debían realizar era probar los espíritus. Es lo positivo. En el caso de la iglesia, el valor del mandamiento estaba en la acción positiva que los creyentes debían seguir. Ellos debían supervisar algo. Ellos debían observar algo. Y es que estos falsos hombres habían negado una doctrina cardenal en el evangelio. ¿Qué era lo que los prenósticos habían negado en la iglesia de Juan? Y que ahora estaban usando para distorsionar el fundamento de la iglesia. Bueno, ellos estaban diciendo simplemente que Jesucristo no era el Cristo. Ellos estaban diciendo que Jesús no era el Hijo de Dios. Es decir, que ellos estaban negando la encarnación de Cristo. Y aún negando la encarnación de Cristo, decían tener comunión con Dios cuando habían relegado el fundamento apostólico. Y no solo esto, sino que ahora estos hombres estaban intentando perturbar la fe y la postura doctrinal que conservaban muchos en la iglesia de Juan. En esta iglesia, estos hombres estaban tratando de sacar a los hermanos de su posición doctrinal, de la postura que la iglesia había adoptado como fundamento apostólico. Pero ¿qué significa eso de probar?
De pronto usted escucha la palabra probar y lo único que viene a su mente es cuando usted tiene que probar algo con su lengua. Yo quiero decirle en primer lugar que los espíritus son invisibles. Así que usted no puede probarlo para ver si está salado o es dulce. En algún tiempo, en las iglesias donde nosotros salíamos, muchos salimos de ese tipo de iglesias, las personas creían tener el don del discernimiento de espíritu. ¿Usted lo recuerda? Y la forma como ellos probaban los espíritus era mirándote fijamente a los ojos, porque en los ojos estaba la verdad. Y dependiendo de lo que tu mirada dictara, así tú estabas en tu relación con Dios. Y podías entonces discernir si tú eras un verdadero o un falso creyente. Yo quiero decirle que ese don exclusivamente formó parte de la iglesia de los primeros días. Es decir, de la iglesia primitiva. Pero una vez el canon bíblico se cerró, ya no necesitábamos entonces el don del discernimiento de espíritu. Aunque ciertamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos discernir en la verdad y el error, pero lo hacemos ceñido a la revelación de su palabra. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios y por tener la palabra de Dios, ahora la revelación de Dios ha sido completa para nosotros. Así que el don ha cesado, por lo menos en el uso que se le está dando actualmente. Entonces la palabra probar no significa que palpemos, no significa que toquemos, no significa que identifiquemos si es dulce o es salado. Más bien la palabra probar proviene de una palabra griega que se llama dokimazo. Y esta palabra era utilizada en el campo industrial para probar los metales. Esta palabra está sugiriendo la idea de examinar cuidadosamente lo escuchado con el objetivo de retener lo que es bueno y desechar lo que es malo. De modo que la palabra está pidiendo que usemos discernimiento con tal de que no creamos todo lo que se dice, con tal de que no compremos todo lo que se vende. Y cuando yo le estoy hablando de no comprar todo lo que se vende, no le estoy diciendo que no compre todas las cosas que hay en el comercio, no. Yo le estoy hablando de enseñanzas que hoy se están comercializando desde muchos púlpitos. Yo le estoy hablando de enseñanzas dadas por muchos hombres que dicen ser pastores, que dicen ser maestros, que dicen ser evangelistas, pero que están tergiversando el evangelio de Cristo. Y la iglesia lo está comprando. Así que lo que Juan nos está entregando en esta mañana, amado hermano, es una herramienta tan buena para la vida de la iglesia que no podemos desperdiciarla. Sobre todo en los tiempos como los nuestros, donde la mentira se vende en un hermoso estuche de la verdad. La mentira, mis hermanos, se vende adornada por la verdad. Yo no sé si a usted le ha pasado, seguramente se ha dado cuenta que usted ve un helado, los niños sobre todo. Hay unas bolitas que son de colores, no sé usted si tiene el nombre de esas. Son usted lo sabe. Esas bolitas sirven para adornar los helados, pero en realidad no representan el helado. O sea, si lo tiene o no lo tiene, en nada cambia el helado, pero el adorno es atractivo y por tanto es atractivo, al niño le gusta. Y yo creo que en estos tiempos la mentira ha sido adornada
por chispitas de la verdad. Y como esas chispitas son la verdad, la gente lo está comprando. Así que Juan nos está pidiendo que no compremos todo lo que se vende, que usemos el discernimiento, que usemos el recurso que tenemos a nuestras manos y disponemos por medio de la revelación del Espíritu Santo para probar los espíritus. Y hay una ilustración que nos deja ver el peligro de una mentira cubierta por la verdad. Se dice que en el pasado los esquimales cazaban osos de una manera muy cruel, pero muy efectiva. Estos hombres tomaban un cuchillo muy grande y muy afilado y lo cubrían por varias capas de sangre. Este cuchillo lo clavaban sobre la nieve, de modo que las capas de sangre se frisaban, es decir, se congelaban. Y el oso, atraído por el olor de la sangre, llegaba hasta donde se encontraba el cuchillo congelado, cubierto por las capas de sangre, y comenzaba a lamerlo una y otra vez. Al punto que cuando el oso derretía por medio de su lengua el hielo, quedaba en borde el filo del cuchillo, perforando toda su lengua al punto de desangrarlo hasta que moría, sin que él pudiera entender que la sangre que estaba lamiendo ya no era la sangre que estaba en el cuchillo, sino su propia sangre. Satanás ha tomado la verdad de Dios y la ha distorsionado. Le ha dado el filo a la distorsión. La ha cubierto con cosas que a nosotros nos gustan, nos atraen. La ha sembrado en medio de la iglesia y los hijos de Dios no han diferenciado la verdad del error. Se han encontrado con el filo destructor de la mentira y ésta las ha desangrado hasta producir su muerte. Eso ha hecho Satanás. Ha cubierto la mentira con la verdad. Así que Juan dice, probad. Está diciendo, usen el discernimiento, el buen juicio, su mente, su cabeza. Por favor, piensa. Algunas personas, cuando alguien inicia a estudiar en el mundo evangélico, parece que esto sienta muy mal, porque dice, mira, tú te vas a envanecer. Ese conocimiento que tienes en tu cabeza ha apagado el Espíritu de Dios. Y ahora todo para ti es razonable. Y si no es razonable, entonces no tiene sentido. ¿Por qué hacer esto? ¿Y por qué se tiran al piso si la Biblia no dice que se deben tirar al piso? ¿Y por qué hablan esas lenguas si la Biblia dice que no son esas lenguas? Eso es una manifestación del Espíritu. ¿Pero dónde está eso? Cuando hay un conocimiento en tu conciencia, un conocimiento que ha atrapado tu corazón, es mucho más fácil discernir la verdad del error. Y cuando nosotros comprendemos la verdad de Dios, cuando comprendemos el Evangelio, cuando comprendemos las doctrinas bíblicas, nos es mucho más fácil discernir la verdad del error. No quiere decir esto que no podemos ser engañados, por supuesto que sí. Pero no seremos las mismas personas que cuando iniciamos. Usted puede pensar en el tiempo de sus inicios y decir, oye, yo un día le creí a un hombre que me dijo tal cosa. Muchos creyeron en pañuelos mágicos. Otros comenzaron a botar las cosas que alguien le dijo que eran anatema. Hoy usted no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque hoy usted tiene una información en su cabeza.
tiene la información bíblica en su cabeza, está con usted, lo acompaña en su corazón y como lo acompaña, usted tiene ahora un juicio que hacer sobre aquello que se le dice. No podemos tomar nuestra información, hacerle una envoltura y arrojarla a la basura, no. Es más, mis hermanos, yo les voy a decir algo mucho más serio como esto. Yo sé que hay personas que aún no están muy convencidas de la doctrina bíblica y puede que nos estén visitando. Puede que estén con nosotros, pero esas mismas personas salen de aquí y van a otro lugar y no vuelven a ser los mismos. No vuelven a ser los mismos. Ya no vuelves a remolinar. No vuelves a hacer lo mismo. Puedes hacer otras cosas, pero no vuelves a ser el mismo de antes. Han sido 6 años de información en tu cabeza. Probad los espíritus. Esto nos está diciendo Juan. Probad los espíritus. Ahora, ¿a qué se refiere Juan con eso de espíritus? ¿Será que Juan está hablando de un espíritu demoníaco? ¿A los demonios? ¿Será que Juan se está refiriendo a los demonios? No. Cuando Juan dice probad los espíritus, Juan no se refiere a un ente espiritual, sino a la enseñanza, a una filosofía. Juan se está refiriendo a no creer a ciegas en todo lo que se enseña. Juan se está refiriendo a una forma de vida, a unos valores, a un sistema. A eso es que Juan se está refiriendo. La palabra espíritu aquí equivale a una enseñanza. Ahora bien, esto no significa que detrás de toda falsa enseñanza no haya una actividad demoníaca. Por supuesto que sí. De hecho, si usted ve 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al verso 2, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 2, usted se da cuenta que esto es real. Detrás de toda falsa enseñanza está Satanás y sus demonios. Miren lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿quiénes? De demonios. Detrás de toda falsa enseñanza está Satanás. Detrás de toda mentira está el padre de la mentira, Satanás. Así que esto debemos nosotros tenerlo muy en cuenta. Debemos tenerlo presente. Pero surge otra pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos saber distinguir entre la verdad y el error? Esta pregunta, mis hermanos, nos lleva a nuestro segundo encabezado. La estrategia que Juan sugiere. Versículo 2 al verso 3 de nuestra primera carta. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué pasa? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Parece muy sencilla la forma o estrategia que Juan está sugiriendo. Pero recordemos que en el tiempo que Juan está escribiendo su carta, el canon bíblico no se había cerrado. Es decir, que estos hermanos, esta iglesia de Éfeso, posiblemente donde Juan está dirigiendo su escrito, no gozaba del recurso que tú y yo tenemos. ¿Cuál es el recurso que usted tiene, hermano? La palabra de Dios, la escritura, la Biblia. Ellos no tenían eso. No tenían acceso a la escritura. No habían credos y mucho menos confesiones de fe. Bendito sea el Señor, hoy tenemos todas estas cosas. Pero en aquel tiempo no tenían esto, hermano. Así que ellos tenían que esperar que alguien viniera y enseñara la palabra de Dios
Y por ser así, muchos traían falsedades. Traían falsedades. Había muchos llamados profetas, muchos llamados maestros, que eran engañadores, que eran falsos maestros. Y algo que nos está diciendo este contexto a nosotros como iglesia es que así como hay un peligro había un peligro para estos hermanos al no tener el fundamento de la Escritura en ese momento, asimismo hay un peligro para nosotros cuando la Biblia, que sí tenemos, no es nuestra fuente de autoridad en nuestra iglesia, pero tampoco en nuestra casa. Nosotros gritamos sola Escritura. Y lo gritamos porque entendemos que la Escritura es la única que puede regular nuestra fe y nuestra vida práctica. Es por la palabra de Dios que nosotros distinguimos entre lo que es bueno y lo que no lo es. Es por la palabra de nuestro Señor. Pero la Escritura, hermano, debe ser puesta en su lugar de autoridad para que esto realmente funcione. No podemos ser incautos. Debemos estar alertas y la única manera de hacerlo es colocando la Escritura en su lugar. El objeto principal de nuestro estudio debe ser la palabra de Dios. Nada ni nadie puede reemplazar el fundamento apostólico. Nada ni nadie puede reemplazar el fundamento, ni siquiera viniendo de los mejores recursos humanos que hayan existido en la historia de la humanidad, ni aún los que hoy en día nosotros tenemos. Nadie puede reemplazar el fundamento de la palabra de Dios. Ninguno de estos hombres, grandes hombres de Dios, siervos del Señor, pueden ser elevados por encima de la Escritura. Nosotros encontramos en el libro de Hechos el relato de unos nobles hombres de Berea que escuchando a Pablo, al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué hacían? Ellos corroboraran que lo que Pablo decía era cierto. Que Pablo hablaba conforme a la verdad. ¿A cuál verdad? A lo que sí tenían. Lo que sí tenían en estos hermanos. El Antiguo Testamento o el Pentateuco. O la ley y los profetas que son nombrados una y otra vez. Estos lo tenían y como lo tenían debían revisarlo. Así que estos nobles hombres hacían lo que muchos de este lado del tiempo en el que vivimos no estamos haciendo. Yo no sé si usted se acostumbra a venir a la iglesia con su Biblia, pero puede que eso de aquí a un tiempo ya no sea tan necesario para muchos. No quiero mirar sus manos porque de pronto usted se sienta avergonzado de no tenerla. Hermano, por favor, si usted no tiene una Biblia, cómprela. Si ya se le dañó, cómprela. Si usted viene a la iglesia, trate de traer una libreta y un esfero para anotar lo que el pastor está diciendo y lo que él está diciendo en casa, comprobarlo. Porque si lo hicieron con Pablo, yo no le voy a pedir que usted no lo haga conmigo. Los creyentes de la iglesia a la que Juan escribe no tenían la revelación que nosotros tenemos. El canon no se había completado. Y entonces, ¿cómo podían ellos comprobar quiénes eran los que decían la verdad y quiénes eran los que estaban en el error? Por lo que sí tenían el fundamento apostólico. Por la vida práctica que ese fundamento apostólico debía exhibir. Y esto es lo que Juan pasa a decirles. ¿Cómo distinguir su enseñanza? Juan responde, por lo que ellos enseñan o por lo que ellos creen y segundo, por lo que ellos demuestran. Y veamos lo que ellos enseñaban.
o el primero de los distintivos que ellos debían observar para distinguir la verdad del error. Y era la teología del que enseña. El versículo 2 lo dice claramente. Mire lo que dice el verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa ¿a quién? A Jesucristo. Que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, lo que ellos creían respecto a la encarnación de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que les dije que ellos no creían de la encarnación de Jesucristo? Que Él no había encarnado. Ahora, ¿por qué estos hombres no creían en la encarnación de Jesucristo? Porque estos hombres, mis hermanos, estaban influenciados por la cultura griega. Y los griegos decían que la materia era mala. Y el cuerpo es materia. Y por tanto el cuerpo es materia. Jesucristo o el Cristo, siendo divino, siendo el siervo de Dios, el verbo de Dios, no podía encarnarse en algo que fuera corrupto. Así que para ellos Jesucristo no era el Cristo, no era el Hijo de Dios, no era Dios. Y como no era Dios, no estaban aceptando su sacrificio. Estos hombres, para estos hombres, Cristo no era más que un fantasma, un Gasparín de los tiempos modernos. Para estos hombres, o muchos de estos hombres decían que Jesús era la representación del Cristo, pero que Cristo se hacía presente solamente cuando el cuerpo de Jesús muriera. Así que la doctrina de la encarnación estaba en juego. Y Juan, sabiendo que tal doctrina era central para su salvación, se pronuncia en defensa de ella, pero también en defensa de los hermanos que Juan amaba. Y esta doctrina de la encarnación, mis hermanos, no es negociable para nosotros. No es negociable para nosotros. Si alguien dice ser creyente, dice ser un discípulo, dice ser un cristiano, pero no cree que Jesús es Dios, ese no es nuestro hermano. No es nuestro hermano. Está negando algo esencial del fundamento en nuestra fe. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Evangelio según San Juan. Capítulo 1, verso 14. ¿Lo tenemos? Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A cuál verbo se está refiriendo? A Cristo. Ahí lo puede comprobar usted mismo en el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es a Jesucristo, nuestro Señor, el que Juan en su evangelio, el mismo escritor de la epístola, ahora nos está mostrando. Que Él era Dios encarnado, pero también lo vemos por parte del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice así el texto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El fundamento apostólico presente. Es una doctrina innegociable para una iglesia de verdad. Así que esto para Juan era algo grave. Y esto era evidencia de lo que ellos tenían que sumar para alejarse de estos hombres. Ahora, la negación
rayaba en más que un simple error. Porque esta negación, mis hermanos, es una oposición abierta a Cristo. Es por eso que Juan llama a estos hombres anticristos. Los que niegan a Cristo y se oponen a su verdad son anticristos. El espíritu del anticristo ya estaba vigente desde los tiempos de Juan y continúa vigente en nuestros tiempos y llegará a su clímax con la manifestación del hombre de pecado. Pero mientras tanto nosotros vamos a tener que estar contrarrestando los ataques de un sistema que se opone a Cristo y sus valores. Estamos en un país que está a nada de aprobar leyes que se oponen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a nada de que la iglesia sea perseguida ante estos valores. Han circulado muchos posts por estos días hablando de gente que desde hoy está anunciando que con Cristo hasta la muerte, como lo anunció Pedro. Pero si tú no vienes ni a la iglesia, ¿cómo vas a ir a la muerte? No será tan sencillo, mis hermanos, nuestra fe pública. Y Dios nos ayude a poder nosotros permanecer firmes en nuestra convicción de la verdad. Dios nos ayude. Entonces Juan les dice, miren, si el que engaña no cree que Jesús es Dios, este es un falso. El fundamento doctrinal de la iglesia es el fundamento apostólico que Juan habló en el primer capítulo de esta carta, en los versículos 2 al versículo 4. Pero además de señalar Juan lo que creen, también Juan señala lo que ellos demuestran, es decir, lo que ellos viven. Versículo 3 y verso 5. Dice así Juan. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Todo aquel que se opone a Cristo no vive en agrado al Señor. Y es que no se puede pedir que se produzca o se aplique un mensaje distinto al que se ha escuchado y creído. Por eso les decía al inicio que el tema tenía mucho que ver con el amor, porque aquello que tú crees termina condicionando la manera como tú vas a vivir. Lo que crees trae una consecuencia. Y al mucho seguir las enseñanzas de los falsos maestros, terminarían igual que ellos, negando a Cristo, oponiéndose a Cristo, abrazando el sistema de valores anticristianos y por supuesto invalidando su sacrificio para salvación. Ahora, al estos hermanos o a estos hombres hacer esto, era natural que su vida social no pudiera reflejar un distintivo de igualdad al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese distintivo que Juan está demarcando en estas líneas? El que nos amemos como Dios nos ha amado. ¿Y dónde lo vemos? En el capítulo 3, en el verso 16. Dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo vas a poner la vida por tu hermano si para ti Cristo y su sacrificio ha sido invalidado? Si tú has rechazado el amor, ¿cuál amor puedes ahora entregar? Ninguno. Ningún amor podían entregar estos hombres. Así que Juan les dice, miren, obsérvenlo. Dense en cuenta cómo viven. Cómo dicen ellos ahora comportarse. Estas cosas generarán en nosotros una certidumbre de que son falsos creyentes. Pero Juan no solo nos da una exhortación,
no solo nos da un mandato, no solo nos enseña la estrategia que podemos usar para detectarlos, Él también nos da una motivación a nosotros, su iglesia, su pueblo, el remanente. Y esa motivación es la que encontramos en el capítulo, nuestro siguiente encabezado, a partir de los versículos 4 al versículo 6. El estímulo o motivación. Dice Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Fíjense bien, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nuestro texto cobra ánimo. Y no es para menos, porque se nos está dando una garantía doctrinal, una garantía de victoria doctrinal. No quiere decir que entonces no tendremos tropiezos, no quiere decir entonces que no cometeremos errores, no quiere decir eso, sí lo tendremos. Desde el pastor hasta usted puede tropezar doctrinalmente con algo. Sin embargo, también tenemos garantía de que los verdaderos creyentes tendremos nuestra victoria asegurada. ¿Por qué examinarlo todo? ¿Por qué probarlo todo? Porque tenemos un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Que nosotros les hemos vencido. ¿A quién hemos vencido? Bueno, en la carta de Juan esta palabra vencer se utiliza 2 veces más. Y una de ellas la hemos ya tocado en el capítulo 2, versículo 13 al 14. Quiero que me acompañen, por favor, para entender un poco más. Versículo 13 al 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. También la podemos encontrar en el capítulo 5, versículo 4. No es necesario que vayamos allá, pero sí que usted lo pueda anotar si gusta. Y es que cuando Juan dice que ustedes han vencido, se refiere al espíritu del error que anda por el mundo. A ese espíritu nosotros hemos vencido. ¿Y cómo lo hemos vencido? Porque nosotros hemos permanecido en la verdad. Hemos permanecido en el fundamento apostólico. Hemos permanecido en lo que nos enseñaron. Hemos permanecido en lo que tradicionalmente la iglesia ha enseñado. Y como hemos permanecido en esta verdad, nosotros hemos vencido el error. Hemos vencido a aquellos hombres que han intentado con sus herejías desviarnos. A ellos hemos vencido. Hemos vencido a todo ese sistema que opera en el mundo. Hemos vencido a ese sistema anticristiano y lo hemos hecho manteniéndonos firmes en la verdad de que Jesús es el Cristo. En el Evangelio. De modo que tú has vencido el mundo significa que tú has permanecido firme en la palabra de Dios. Ya somos vencedores. Somos más que vencedores, dice Pablo. Y a veces no nos decimos esto porque sentimos que estamos hablando cosas vanas. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús porque hemos permanecido en ese fundamento y ese fundamento nos da ánimo y garantías de cara al futuro. Somos vencedores. Y Juan está diciendo, no nos van a vencer. Ustedes ya vencieron. ¿Por qué? Por Cristo.
por su unión con Cristo, en virtud de que Cristo ya mora en nosotros, nosotros podemos comprobar que somos vencedores. Somos vencedores. Ahora, ¿dónde está el secreto de haber permanecido firme? Por favor, no te mires a ti. ¿Por qué tú has permanecido en esta doctrina? No te mires a ti. No me mires a mí. Mira la cruz. Mira a Cristo. Mira su obrar por medio de su Espíritu Santo, que ha traído convicción a tu corazón de que estás escuchando la verdad. Y si ha traído esta convicción en tu corazón es porque tú, hermano, eres de Dios. Eres de Dios. ¿Cuántos no nos han escuchado? Muchos. ¿Y dónde están? Yo por momentos me lleno de nostalgia cuando veo mucha gente que se ha acercado a nuestra iglesia, han estado con nosotros. Recordaba una familia en un tiempo pasado, en estos días, y decía, mira, llegaron y donaron. Donaban fielmente al Señor, entregando diezmos, dinero, recursos a la iglesia. Pero hace mucho tiempo ya no están. Escuchando la misma verdad que tú has escuchado. No ha cambiado. Han escuchado la misma verdad, pero no están. ¿Y por qué no están? Porque no son de Dios. Porque los que son de Dios, dice Juan, su palabra oyen. Los que son de Dios, su palabra escuchan, oyen, practican, guardan y obedecen. Así que tú no has permanecido firme por tus propias virtudes, sino por el obrar del Espíritu Santo en tu corazón. Han sido muchos los ataques. Han sido muchas las formas como Satanás ha querido desviarnos y habrá querido desviarte a ti. A través de tus problemas, a través de tus cargas, a través de tus crisis, a través del planteamiento de muchas otras personas diciéndote, mira, he ido a una iglesia y en esa iglesia me han dado una profecía. Y esa profecía se ha cumplido y yo creo que si tú vas, Dios hará lo mismo contigo. Es una estrategia de Satanás. ¿Sabes por qué no has tomado ese carrusel? Porque tú eres de Dios. Y por tanto, eres de Dios, su palabra has escuchado. Los que son del mundo, dice Juan, ellos son del mundo, versículo, ya les digo, el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué hace el mundo? El mundo les oye, el mundo les sigue. ¿Por qué hay falsos maestros? Porque hay falsos creyentes. Los falsos creyentes son los que han hecho grandes a todos estos falsos maestros. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Dice Juan, nos oye. Es decir, esta palabra la escucha. El que no es de Dios no nos oye. No hay preocupación en nosotros por las personas que vienen y no nos oyen. Porque si no nos oyen, no es porque estuvo mal predicada la palabra. ¿Lo estás entendiendo, hermano? Tú puedes hablarle muy bien a una persona, invitarla a almorzar, darle recursos para que pueda estar, pero si no te oye, no es de Dios. Es doloroso también, ¿verdad? Porque mucha de nuestra familia no nos oye. Pero nosotros no podemos convertir
y regenerar el corazón de nadie. Nuestro trabajo es predicar y abandonamos todo lo demás en las manos de Dios. Así que estos hombres, estas doctrinas, este sistema no nos podrá desviar porque hay una garantía y es que nosotros somos de Dios. Creemos en el fundamento apostólico, creemos en Jesucristo y como creemos esto, nadie nos podrá separar de Él. Tal cual lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35. Miren lo que dice Pablo en el versículo 8, en el capítulo 8, perdón. Verso 35. Dice así la Escritura, y con esto termino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro, y tú tienes que estar seguro también conmigo en esta mañana, hermano, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos podrá separar de su amor, porque su amor no estuvo condicionado a nuestras virtudes. No nos amó por lo bien que nos comportamos, nos amó porque soberanamente nos eligió desde antes que naciéramos. Fuimos amados cuando no existía en nosotros ninguna intención de amarlo a Él. Cuando no existía ninguna intención de creer su verdad. Fuimos amados y regenerados por el poder de su palabra. Y ahora nadie, mis hermanos, nos va a separar de Él. ¿Te sientes animado con eso? Nadie te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aplicaciones finales. Mi hermano que has estado escuchando su palabra en este tiempo, sé por favor muy cuidadoso de lo que escuchas. Sé cuidadoso de lo que ves. Porque a lo mejor tú no visitas ninguna otra iglesia que adopta el evangelio de la prosperidad. Pero puedes terminar influenciado por el estratagema mundano que opera en cada una de estas cosas comerciales. Sé cuidadoso de lo que consumes. No consumas todo lo que se vende en el medio. Escudriñalo y fíltralo por la palabra. Fíltralo por la Escritura. Escucha la voz de Dios. Y no escuches la voz de los profetas del mundo. Esos que te hablan por medio de la música. Esos que te hablan por medio de las películas, por medio de las series, por medio de las novelas. No escuches su voz. Y si algo ha traído convencimiento en esta mañana, de que a lo mejor has prestado atención a todas estas cosas que el mundo ofrece, depón hoy tus posturas, si éstas se encuentran en contra de la Escritura. Abandónalas y abraza el fundamento del Señor. En Juan capítulo 6, versículo 68, cuando nuestro Señor habló del interés de aquellas personas que le seguían,
Pedro se le acercó al Señor y le dijo, Señor, dura es esta palabra, pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.